Exdirector del Bachillerato Interdisciplinario de la Universidad Carlos Albizu, exdecano de la Facultad de Estudios Generales de las Universidades de Puerto Rico, profesor en el doctorado de Historia de la Pontificia Universidad, madre y maestra de la República Dominicana, presidente fundador de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, miembro de número y director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, posee un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de York en Inglaterra. Sus libros editados más recientes son Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, pro volumen, escenario regional, Island at War, Puerto Rico, in the Crucible of the Second World War, Mississippi 2016. Ha publicado Entre Islas, un homenaje puertorriqueño a Juan Bosch, coeditado con Juan B. Justi de Jesús, Alma Mater, Memorias y Perspectivas de la Universidad, coeditados con Francisco Javier Rodríguez Suárez. Su libro de ensayos más reciente es Las Caras del Poder. Ha enseñado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan de Puerto Rico y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Rutgers, New Brunswick, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Flaxo, República Dominicana. Ha publicado ampliamente sobre educación superior, los estudios generales y las redes intelectuales transatlánticas. El tema dice Puerto Rico en las revoluciones atlánticas, la independencia imposible. Buenas tardes, un privilegio estar aquí con ustedes. Hay mucha expectativa en la Academia Puertorriqueña de la Historia con los lazos que podamos establecer durante esta reunión. Nuestra academia fue fundada en 1934 y somos 24 académicos de la historia en Puerto Rico. Lo primero que quisiera apuntar en mi ponencia es que el proceso de independencia latinoamericano no fue homogéneo a través de lo que era el vasto territorio, vasto espacio territorial y humano del Imperio Español. Yo creo que esto lo hemos estado viendo en las ponencias, cómo en cada uno de los países y de las regiones y según varios criterios, los procesos fueron procesos distintos y diferenciados. De hecho, en el caso de Puerto Rico, el proceso de independencia hispanoamericano, como ustedes saben, no condujo a la independencia. Y en el caso de Cuba, tampoco condujo a la independencia durante el siglo XIX. Y en el caso de la República Dominicana, pues el colega estará explicando, pero la forma de la independencia en la República Dominicana fue distinta al resto de Hispanoamérica. Por eso hay que considerar que las Antillas españolas se encontraban en una situación especial dentro del Imperio Español. Y en ese momento, bueno, las Antillas españolas eran Cuba, la parte española de la Española y Puerto Rico. Y uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para esa situación especial de las Antillas españolas es que históricamente las Antillas habían jugado un papel de periferia defensiva del Virreinato de México y por lo tanto tenían un valor estratégico muy especial. Formaban parte de una red de ciudades fortificadas, de la cual formaban parte también otras ciudades en el continente
en la cuenca del Caribe, bueno, Cartagena, Veracruz, que hemos estado hablando de ella. Y además, el Imperio Español, para mantener esa periferia defensiva del virreinato, tenía que subsidiarla y subsidiaba ese sistema defensivo, como ustedes saben, con el situado mexicano. Por lo tanto, había un vínculo financiero entre México, que dedicaba parte de su riqueza mineral a mantener esos enclaves antillanos. Pero además de las diferencias de la situación de las Antillas españolas con el resto del imperio, hay que señalar también que había grandes diferencias entre las tres Antillas españolas, entre Cuba, la Española, Santo Domingo y Puerto Rico, porque ambos pasaron por procesos históricos distintos que no se pueden, tenían muchas similaridades y tenemos muchas similaridades, pero los procesos históricos de Cuba, de Santo Domingo y de Puerto Rico fueron distintos. No voy a entrar a tener un comentario sobre la República Dominicana, pero se lo voy a dejar al colega, ¿verdad? Que él va a estar explicando el proceso de independencia en Santo Domingo. De las tres Antillas españolas, Cuba y Puerto Rico no lograron la independencia durante el siglo XIX. Mientras que en el caso de la vecina Isla de la Española, el nuevo Estado haitiano que surgió de la Revolución, luego de un periodo de mucha turbulencia, puso a toda la Isla de la Española bajo su gobierno desde 1822 hasta 1844, cuando lo que había sido la colonia española se emancipó, no de España, sino de sus vecinos inmediatos, para formar la República Dominicana. Por otro lado, los reclamos de independencia de Cuba y Puerto Rico, con diferencias entre ambas colonias, se manifestarían con mayor fuerza durante la segunda mitad del siglo XIX. Por esto, la disyuntiva monarquía o república no tuvo para las Antillas españolas la misma pertinencia que en las zonas continentales. Los leales a España, de orientación liberal o conservadora, podían tener actitudes distintas ante la monarquía metropolitana, pero por lo general no la cuestionaban. Los liberales favorecían una monarquía constitucional y los conservadores se llamaban también incondicionales, así que ellos también hubieran aceptado cualquier tipo de monarquía que hubiera en España y obviamente tendían a favorecer una monarquía absoluta. En el caso de Puerto Rico, los sectores que favorecían la independencia, yo creo que podemos decir que eran casi sin excepción de convicciones republicanas. Así que esa división entre conservadores y liberales, pues el sector liberal que favorecía la independencia lo podríamos considerar, por lo menos en el caso de Puerto Rico es bastante claro, que favorecían la república. Por lo tanto,
No sé si en la República Dominicana él explicará las particularidades, pero en el caso de Puerto Rico yo no encuentro ningún indicio de que hubiera habido un debate sobre el tipo de régimen que debía prevalecer después de la independencia. Lo que sí hubo un debate fue sobre el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud fue mucho más pertinente en las Antillas españolas, sobre todo en Cuba y Puerto Rico, en que no se abolió la esclavitud hasta tarde en el siglo XIX, sobre lo que implicaba para la posibilidad o la deseabilidad de la independencia la institución de la esclavitud. Y de hecho el tema de la esclavitud, el tema de una posible rebelión de esclavos al modelo de Haití, lo utilizaron las autoridades españolas para disciplinar a los sectores criollos que podían coquetear o favorecer la idea de una independencia. Ahora, en el Caribe sí hubo monarquías, y me alegro del colega de la UNAM que lo mencionara, pero no en la parte española de la española, o en Cuba o Puerto Rico, sino en Haití, luego de la independencia. De hecho, mi ponencia no lo mencionaba, pero a Toussaint Louverture le ofrecieron ser rey de Haití, o de la española, porque toda la española estaba bajo soberanía francesa. Pero Toussaint Louverture prefirió, yo creo muy equivocadamente, seguir siendo un oficial de Napoleón en vez de ser rey de Haití. Inmediatamente después de la independencia, se convirtió en rey Jean-Jacques Dessalines en 1804. Por lo tanto, yo creo que esto es un dato que leyendo para esta ponencia descubrí, que cuando se emancipa Haití y declara su independencia, no lo hace como república, sino lo hace como el imperio de Haití. Y en la Constitución de 1805 lo que declara es que Haití es un imperio, el primer imperio haitiano, y Jacques I, Jean-Jacques Dessalines, es el monarca. Esa monarquía de Dessalines duró poco, y uno se preguntaría, y es una pregunta que no pretendo contestar, ¿qué atractivo podía tener para los revolucionarios haitianos emular las instituciones monárquicas francesas cuando acababan de derrotar al ejército de Leclerc y a Napoleón? Y entonces Dessalines, que derrota a Napoleón, se proclama a sí mismo emperador siguiendo el modelo de Napoleón. Y yo creo que esto quisiera hacer una nota al calce, porque aquí se ha estado hablando mucho de monarquía, pero no aclaramos de qué tipo de monarquía se está hablando, porque unas monarquías eran las que tenían que ver con el antiguo régimen en Europa, que estaban basadas en dinastías familiares, a veces centenarias. Y otra es la monarquía de Napoleón, que no surge de ninguna dinastía, sino más bien de la artillería que dirigía durante la Revolución Francesa, y que es un plebeyo. De hecho no hablaba bien el francés, era corso, y llegó a poderse proclamar él mismo emperador
por su capacidad militar y no por un reclamo de pertenecer a una dinastía. Y es esa monarquía moderna, con muchos elementos reformistas, que era antidinástica o que pretendía fundar una nueva dinastía sobre la base de la familia de Napoleón, que se emuló en el caso de los haitianos. No fue solo Jean-Jacques Dessalines, sino también Henri Christophe fundó un reino en el norte de Haití. Haití, después de la revolución, después de la muerte de Dessalines, se dividió entre el sur mulato y un norte de ex-esclavos, y en el norte se establece la monarquía de Henri Christophe, que fue inspiración para El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Yo no sé si ustedes lo han leído. Y también para un poema muy célebre de un poeta puertorriqueño, Luis Pález Mato, que se llama Elegía del Duque de la Mermelada, donde él, medio en broma, se refiere al reino de Henri Christophe. Pero la monarquía un dato interesante, porque Christophe crea una aristocracia y crea una dinastía. Él estableció una dinastía hereditaria y promovió una aristocracia compuesta por 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 14 caballeros. Y construyó, como ustedes saben, la imponente fortaleza de la Citadel y el Palacio de Sanssouci, donde trató de reconstruir la vida cortesana europea. Y yo creo que duró más que cualquier emperador mexicano. Pero aún después de Christophe hubo otra monarquía en Haití, que fue de Faustino Luque, que se proclamó Faustino I en el segundo imperio haitiano. Y ese imperio duró desde 1949 hasta 1859, 10 años. Así que en el caso de Haití hay que mirarlo cuando se está mirando el tema de la monarquía en América, porque no fue solo México y Brasil, también hubo monarquías caribeñas durante ese tiempo. Para entender la coyuntura en Puerto Rico, particularmente al momento de la independencia, hay que dar un paso atrás un poco en la historia, sobre todo a 1762, a la toma de La Habana, porque la toma de La Habana por los ingleses puso en peligro de muerte al Imperio Español en América, mucho antes de las independencias. Había un plan, además, no solo se tomó La Habana, sino que si no se hubiera firmado el Tratado de Paz entre España y Gran Bretaña, había un plan para tomar también San Juan de Puerto Rico. Si hubieran caído esas 2 plazas en manos británicas, cuando ya Gran Bretaña era una potencia caribeña muy poderosa, España no hubiera podido mantener su imperio porque sus vías de comunicación marítima hubieran estado totalmente comprometidas. Por eso España hizo todo tipo de concesiones para recobrar La Habana y para evitar perder las otras colonias que le quedaban en el Caribe. Pero no solo se trató de concesiones, sino que se le planteó a España el problema de cómo evitar que se repitiera un reto estratégico como el de la toma de La Habana.
Y la respuesta de España fue en parte militar, a través del desarrollo de las fortificaciones, de las milicias en las colonias caribeñas, de toda una serie de preparativos en Puerto Rico, en Cuba, pero lo otro era que era necesario transformar las economías caribeñas, promover que las economías caribeñas se convirtieran en economías de exportación azucareras o de otros productos tropicales, para así poder tener los recursos fiscales para mantener una estructura defensiva que no dependiera totalmente del situado mexicano. Porque ya se empezaba a ver durante ese periodo que México no podía ser una fuente inagotable de recursos para mantener entonces las colonias antillanas de España. Así que para lograr ese segundo propósito era necesario llevar a cabo una serie de reformas económicas que promovieran el desarrollo de una agricultura comercial de exportación. Cuando en el caso de Cuba ya esa economía venía surgiendo en el siglo XVIII, pero Puerto Rico era una isla muy atrasada y pobre, donde la economía era una economía sobre todo de subsistencia, de campesinos que producían para su autoconsumo, y no se había desarrollado mucho esa economía comercial. Así que no voy a referirme mucho al caso de Cuba. Sabemos que en el caso de Cuba, después de 1762 y 63, hubo grandes cambios económicos y sociales. Pero en el caso de Cuba, España mandó a un mariscal de origen irlandés que se llama Alejandro Reilly. Y Alejandro Reilly, además de ver las defensas de La Habana, fue a Puerto Rico para promover las reformas de todo tipo, de tenencia de la tierra, control del contrabando, promoción de las haciendas azucareras, todo al modelo de las exitosas colonias francesas y británicas del Caribe. Cuando se da entonces el proceso de independencia latinoamericano, Puerto Rico estaba en un proceso de cambio, de dinamismo de su economía, de inmigración masiva de poblaciones que venían de Europa, de Córcega, de las Canarias, o desplazadas por la revolución haitiana, que fueron a Cuba y a Puerto Rico. Así que cuando se da la independencia, Cuba y Puerto Rico se convierten en baluartes militares para tratar de combatir la insurrección que se había desarrollado en el continente. Cuba para controlar a México y Puerto Rico para controlar a Venezuela. Así que se conjugaron toda una serie de factores que impidieron que se desarrollara un proyecto de independencia. Los grupos republicanos simpatizaban con la Venezuela de Bolívar, tenían que actuar de manera clandestina y no sabemos realmente cuál fue la fuerza que tuvieron. Pero en ningún momento hay indicaciones de que esas redes independentistas y republicanas consideraran una monarquía autóctona como una salida para una eventual independencia de la isla. Así que se me acabó el tiempo y con esto termino. Muchas gracias.